Nos reunimos hoy para reflexionar sobre uno de los pilares fundamentales de nuestra fe y de la historia de la salvación, la institución de la Pascua. Este relato, profundamente arraigado en las Escrituras, no es solo un evento del pasado, sino una promesa viva que resuena en el corazón de cada creyente. La Pascua es mucho más que una conmemoración, es una revelación del carácter de Dios, de su justicia inquebrantable y de su amor redentor. Nos invita a contemplar la magnitud de su intervención en la historia humana y su propósito eterno para su pueblo. La historia de la Pascua comienza con un mandato divino, una instrucción directa de Dios a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, en un momento de profunda opresión y desesperanza para el pueblo de Israel. La voz de Dios irrumpió con un plan de liberación. Este mandato, registrado en Éxodo capítulo 12, marcó el inicio de una nueva era. No era una sugerencia, sino una ordenanza precisa que delinearía el camino hacia la libertad y el establecimiento de una nación. El propósito central de la Pascua era conmemorar la milagrosa liberación de Israel de la esclavitud egipcia. Era un recordatorio perpetuo de cómo Dios, con mano poderosa y brazo extendido, rescató a su pueblo de la servidumbre. Esta liberación no fue un mero escape, sino un acto soberano de Dios para cumplir sus promesas. La Pascua se erigió como el testimonio viviente de su fidelidad y de su poder para romper las cadenas de la opresión. Tan significativa fue esta intervención que Dios estableció este mes como el primero del año para Israel. Este cambio en el calendario simbolizaba un nuevo comienzo, una nueva identidad forjada en la experiencia de la redención divina. La Pascua no solo miraba hacia atrás, sino que también señalaba hacia adelante, marcando el inicio de un camino de fe y obediencia para el pueblo escogido. Era el punto de partida de su peregrinaje hacia la tierra prometida. La observancia de la Pascua requería una preparación meticulosa y la ejecución de ritos específicos, cada uno cargado de profundo significado. Estos detalles no eran arbitrarios, sino divinamente inspirados para grabar la lección en el corazón del pueblo. El primer paso era la selección del Cordero Pascual. Cada familia debía elegir un cordero o un cabrito sin defecto, un animal joven y puro que representaría la ofrenda perfecta. Esta elección no era trivial. El animal debía ser examinado cuidadosamente para asegurar su impecabilidad. Su pureza simbolizaba la santidad requerida para el sacrificio que estaba por venir. Se consideraba el tamaño de la familia para compartir el animal, asegurando que todos tuvieran parte en la cena. Si una familia era demasiado pequeña, podía unirse a un vecino, fomentando la comunidad y la participación colectiva. El animal debía ser macho y de un año, características que lo hacían ideal para el sacrificio. Estas especificaciones subrayaban la importancia y la solemnidad del rito. El sacrificio y la aplicación de la sangre constituían el corazón de la ceremonia. El cordero debía ser guardado hasta el día 14 del mes, un período de observación que precedía al momento crucial. En la tarde de ese día, toda la asamblea de Israel debía inmolar el cordero al atardecer. Este acto colectivo enfatizaba la unidad del pueblo en su obediencia y su dependencia de Dios. La sangre del cordero no debía ser derramada en vano. Se debía marcar los dinteles y los postes de las puertas de cada casa con esta sangre, una señal visible de protección y obediencia. Esta aplicación de la sangre era un acto de fe, una declaración pública de confianza en la promesa de Dios,
Era la señal que distinguía a las casas de Israel de las de los egipcios. Luego venía el consumo de la cena pascual, un banquete con instrucciones muy precisas. La carne debía ser asada al fuego esa misma noche, sin dejar nada crudo o hervido. Se debía comer con pan sin levadura y hierbas amargas. El pan sin levadura recordaba la prisa de la salida y las hierbas amargas la amargura de la esclavitud. La prohibición de comerla cruda o hervida y la instrucción de asarla entera aseguraban la pureza y la integridad del sacrificio. Nada debía ser alterado de la forma divinamente establecida. No se debía dejar nada para la mañana. Cualquier resto debía ser quemado. Esto enfatizaba la urgencia y la completitud del acto, sin permitir que nada del sacrificio se corrompiera. La forma en que debían comer era también simbólica: vestidos para el viaje, con los lomos ceñidos, los calzados puestos y el bastón en la mano. Todo indicaba una preparación para la partida inminente. Debían comer rápidamente, un gesto que simbolizaba la prisa con la que serían liberados de Egipto. Cada detalle de la cena era una lección visual y experiencial de su liberación. La Pascua no era solo un rito, sino un acto de protección divina en medio de un juicio devastador. La sangre aplicada en los dinteles de las puertas servía como una señal inequívoca para el Señor. Esta señal era la garantía de que el exterminador, el ángel de la muerte, pasaría de largo por las casas marcadas. La sangre se convertía en el escudo invisible que resguardaba a los primogénitos de Israel. Mientras tanto, el castigo a Egipto sería terrible y definitivo. El Señor había anunciado que exterminaría a todos los primogénitos egipcios, desde el más humilde hasta el más encumbrado. La muerte alcanzaría a los primogénitos, desde el hijo del faraón, que se sentaba en su trono, hasta el primogénito de la sierva que estaba tras el molino, e incluso a los primogénitos de los animales. Nadie en Egipto se libraría de esta plaga. El resultado fue un gran alarido en todo Egipto, un lamento desgarrador que se elevó de cada casa. No había hogar donde no hubiera un muerto, una manifestación del juicio divino sobre la obstinación del faraón. Este evento marcó el clímax de las plagas, demostrando la supremacía de Dios sobre todos los dioses de Egipto. Fue una lección inolvidable sobre el poder de Dios para juzgar y para salvar. Inmediatamente después de la Pascua, se instituía la fiesta de los panes ácimos, una celebración que duraría 7 días. Durante este período, el pueblo debía comer exclusivamente pan sin levadura. Esta observancia no era opcional. Se debía eliminar toda levadura de las casas durante estos 7 días. La levadura, que simboliza la corrupción y el pecado, debía ser erradicada por completo. Quien comiera pan fermentado durante este tiempo sería excluido de la comunidad de Israel. Esta estricta prohibición enfatizaba la seriedad de la purificación y la obediencia requerida. La fiesta de los panes ácimos incluía días de asamblea litúrgica, donde el pueblo se reunía para adorar. Durante estos días no se permitía ningún trabajo servil, excepto la preparación de alimentos. Esta fiesta conmemoraba la prisa con la que Israel salió de Egipto, tan apresuradamente que no hubo tiempo para que la masa leudara. El pan sin levadura era un recordatorio tangible de su liberación. La observancia de esta fiesta debía ser perpetua, a lo largo de todas las generaciones de Israel. Era un legado que se transmitiría de padres a hijos, manteniendo viva la memoria de la redención. La 10ª plaga quebró finalmente la voluntad del faraón.
Su reacción fue inmediata y desesperada. El faraón llamó a Moisés y a Aarón en medio de la noche y les ordenó que salieran con todo el pueblo de Israel. No solo el faraón, sino también los egipcios instaron al pueblo a partir rápidamente. El temor a morir se había apoderado de ellos y deseaban que Israel se fuera antes de que más calamidades los azotaran. Los preparativos para la salida fueron apresurados, pero providenciales. El pueblo llevó la masa sin fermentar en sus artesas, envueltas en sus ropas, junto con sus utensilios. Además, los israelitas pidieron y recibieron objetos de valor de los egipcios, como plata y oro y vestiduras. Dios había dispuesto que los egipcios les dieran estos bienes, cumpliendo su promesa a Abraham. Así, el pueblo de Israel partió de Ramsés hacia Sucot, una multitud impresionante de 600.000 hombres a pie, sin contar mujeres y niños, y una gran multitud de otras gentes que se unieron a ellos. Esta fue la culminación de un largo periodo de espera. La salida de Egipto ocurrió después de 430 años, el tiempo exacto que Dios había predicho a Abraham. Fue un éxodo masivo, una migración sin precedentes que marcó el nacimiento de una nación. La mano de Dios era evidente en cada paso de este viaje hacia la libertad. La Pascua no fue un evento aislado, sino una institución perpetua, un día memorable y una fiesta en honor del Señor. Dios la estableció como un precepto permanente para Israel y sus descendientes. Esta observancia debía ser transmitida de generación en generación, asegurando que el significado de la liberación nunca se olvidara. Era un pacto eterno entre Dios y su pueblo. Se dieron instrucciones claras sobre la participación en la Pascua. Ningún extranjero incircunciso podía comerla, enfatizando la naturaleza del pacto y la identidad del pueblo de Dios. Sin embargo, los esclavos comprados por un israelita debían ser circuncidados para poder participar. Esto mostraba que la inclusión era posible a través de la obediencia a los mandatos divinos. Huéspedes y mercenarios que no formaban parte de la comunidad del pacto no podían comerla. La Pascua era un rito exclusivo para aquellos que estaban bajo la alianza de Dios. Toda la comunidad de Israel debía celebrarla, sin excepción. Era un acto de unidad y de identidad compartida, un recordatorio de su origen común en la redención divina. La misma ley se aplicaba tanto a los nativos como a los extranjeros residentes que se circuncidaban. Esto demostraba que la fe y la obediencia eran los criterios para la participación, no solo el linaje. Un aspecto crucial de la Pascua era su significado para las futuras generaciones. Los padres debían explicar a sus hijos el significado de este rito cuando preguntaran. Debían enseñarles que era el sacrificio de la Pascua del Señor, que había salvado a Israel al pasar de largo por sus casas cuando hirió a los egipcios. Era una historia que debía ser contada y recontada. Los israelitas cumplieron exactamente las órdenes de Dios, tal como Moisés y Aarón les habían mandado. Su obediencia fue un testimonio de su fe y confianza en el Señor. Y así, el Señor hizo salir a los israelitas de la tierra de Egipto ese mismo día, el día de la Pascua. Fue un acto de poder y fidelidad que selló su relación con su pueblo. La Pascua, en su esencia, nos habla de un Dios que ve la aflicción de su pueblo, escucha su clamor y desciende para liberarlo. Nos recuerda que la verdadera libertad solo se encuentra en Él. Este relato histórico es también una profunda prefiguración de la redención mayor
que vendría a través de Jesucristo. Él es nuestro Cordero Pascual, inmolado para quitar el pecado del mundo. Su sangre, derramada en la cruz, es la señal que nos protege del juicio. Al igual que la sangre en los dinteles, la sangre de Cristo nos cubre y nos da vida eterna. La Pascua nos invita a vivir en constante gratitud por la liberación que hemos recibido. Nos llama a una vida de pureza, desechando la levadura del pecado y abrazando la santidad. Que la reflexión sobre la institución de la Pascua fortalezca nuestra fe y nos impulse a vivir como un pueblo redimido. Que recordemos siempre el poder de Dios para liberar y su amor inagotable por nosotros.